Vamos a hablar de un Dios justo, un Dios justo. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la justicia de Dios, porque a veces como que tenemos una idea que es bueno revisar y es bueno aclarar acerca de la justicia de Dios, un Dios justo. Y hablando de justicia, pues el hombre también siempre está buscando ser más justos. Y hablando de fútbol, se inventaron el VAR, ¿no? El VAR. ¿Qué es el VAR? Es usar la tecnología que hoy tenemos, y entonces todos estos estadios estaban diciendo que Rusia hizo un trabajo magnífico, además que Rusia tiene un muy buen sistema de internet y la velocidad es increíble y hay internet casi que en todas partes, en el metro, en todo lugar hay internet. Y usaron esa tecnología para, con muchas cámaras en el estadio, hay cámaras por arriba, por los lados, por todas partes, mirando por todo lugar, y si ustedes se han dado cuenta, hay cámaras que siguen a cada jugador, a cada jugador. ¿Por qué? Porque quieren saber cuántos pases hizo, cuántas veces tuvo éxito en pasar la bola, cómo se manejó durante el partido, cuántas veces corrió, qué hizo, todo lo tienen seguido a cada una de las personas. Pero el VAR es esa herramienta que se está usando para aclarar jugadas difíciles, ¿cierto? Y pues ha habido penaltis que han salvado la vida a algunos, ¿no? ¿A quiénes nos salvaron? A quienes nos salvaron, porque si no hubiera sido por ese VAR, hubiéramos quedado como mal, porque 1-0 ya comenzando con un penal gravísimo. Así que el VAR es un esfuerzo de la FIFA para que haya justicia, para que no sea solamente el criterio del árbitro, que a veces se equivocan y que a veces la gente dice, no, pero ese árbitro era comprado, entonces ya no pueden acusar tanto a los árbitros, y las mamitas de los árbitros están más tranquilas porque ya pueden ir y ver el VAR, y entonces el árbitro va y mira exactamente qué fue lo que pasó y decreta cuál fue la pena, si sí hubo o no hubo. Y ese es el deseo del ser humano, ¿no? De que haya justicia, que todo esté claro, que no haya trampa, que las cosas funcionen bien y que se haga lo que realmente pasó. El tema de la injusticia ha sido un tema desde el comienzo de la humanidad. Desde el comienzo de la humanidad, cuando el ser humano pecó, entró la injusticia al mundo. Y las escrituras nos hablan que el primer imperio que hubo sobre la tierra fue el imperio de Babel. Y ese imperio construyó una torre que era como un desafío a Dios. Dios les dijo, ustedes no pueden llegar aquí donde yo estoy. Y los hombres dijeron, no, vamos a ver. Y comenzaron a hacer esta torre. Pero en ese imperio hubo mucha injusticia, porque por primera vez Dios había dicho, vayan, llenen, pueblen la tierra. Y hubo un inteligente que dijo, no, vengan para acá, me sirven a mí, yo los esclavizo. Y los usó para construir este imperio, para construir esta torre, y los oprimió. Y todo imperio, detrás de todo imperio hay opresión, porque hay gente muy poderosa y hay gente que sufre la opresión de los poderosos. Y desde entonces Babel es el símbolo de los imperios y de las cosas inmensas, grandes, aparentemente bonitas, pero por dentro hay una maldad tenaz, hay una opresión, hay injusticias, hay esclavitud. Y entonces hay gente rica, hay mucha gente esclava, para que algunos pocos sean ricos, ¿no? Que esa es como la historia del ser humano. La historia del ser humano es una historia de opresión, y Dios nunca estuvo de acuerdo ni ha estado de acuerdo con la opresión del ser humano. Y aún en las películas, ¿no? Aún en las películas los temas siempre son la justicia, la necesidad de traer justicia. Entonces los superhéroes, siempre vamos a ver a Batman o al hombre de acero, o alguno de estos, el hombre verde o el amarillo, toda clase de hombres
Sí, toda clase de héroes hay luchando contra la injusticia. Y casi que toda película que uno ve comienza con alguna injusticia. Algo se hace mal y entonces el valiente de la película es el que va a vengar y el que va a luchar para que la justicia reine. Así que en el ser humano hay un deseo de justicia. En el ser humano hay un deseo de hacer las cosas bien, pero también hay muchos humanos que no les interesa la justicia y tienen otra idea, otra manera de ver las cosas, otra forma de actuar. Las escrituras desde el comienzo nos dicen que Dios instruyó a su pueblo. Y lo instruyó, ¿por qué? Porque la tendencia del ser humano es ser injustos y Dios les dijo, cuidado, ustedes no van a ser así. Y Dios les dijo en Levítico 19, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19. En Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Clamores de justicia, porque todas las épocas, en todas las generaciones, ha habido seres humanos que se aprovechan, que son injustos, que esclavizan, que oprimen, y Dios es un Dios de justicia, que dice, no, eso no se hace, no se debe hacer. Y siempre hubo un llamado a la justicia. Y en Proverbios 28:5, que es la historia de los reyes de Israel, algunos malos a pesar de todo, dice, los malvados no entienden nada de la justicia. Los malvados pierden completamente el sentido de lo justo. No les interesa, no les importa la justicia. Y hubo muchos reyes malos en Israel que fueron injustos. Y en CIPEP están estudiando el libro de Jeremías y muchos de los reyes de esa época de Jeremías que fueron absolutamente injustos, malos reyes de Israel por los cuales Dios los llevó en esclavitud. Dios permitió que Israel fuera en esclavitud por la maldad, la injusticia de los reyes de Israel de ese tiempo. Y en Mateo 6, en el Nuevo Testamento, nos dice Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Y es un llamado a quienes, a nosotros, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo, de que debemos buscar siempre la justicia. Dice, pero la justicia del reino, la justicia de Dios, como Él la entiende. Y tenemos que saber qué es lo que Dios llama justo. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿A qué nos llama Dios cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Así que la justicia de Dios no es la justicia del hombre, no son los conceptos del hombre. El hombre tiene ideas de lo que es justo, pero para saber qué es justo de verdad, necesitamos conocer el Dios de justicia, el Dios que nos creó, el que define qué es justo, el que define qué es lo apropiado. Y por eso lo tenemos que conocer. Dios nos manda a que lo conozcamos a Él, porque Él es el Dios justo, el que define la justicia. ¿Qué es justo? Y para conocerlo a Él necesitamos entrar en las Escrituras. Ahora, otra vez volviendo al mundo, el mundo siempre ha querido como ejercer la libertad de la opresión. El ser humano se da cuenta de ciertas injusticias y no las soporta, y a través de todas las épocas, en todas las épocas de las generaciones, ha habido gente que se quiere libertar, se quiere salir de la opresión de algunos, de los que están al frente de la sociedad, de los que se han aprovechado de alguna manera de su posición y han oprimido a otros. Y tal vez una de las muestras más grandes de esa rebelión de la humanidad es para nosotros, que tenemos como algo cerca y que ha sido como el detonante de muchas guerras de liberación en muchas partes del mundo. A nosotros nos influyó muchísimo en nuestra liberación de España, fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el comienzo de una revolución que acabó con una cantidad de reinos y de reyes opresores
en Europa, de sistemas que oprimían a la gente y dijeron ya no más. Y la Revolución Francesa fue como ese grito del ser humano, ya no más. ¿Y cuáles son esas tres cosas que proclamaba la Revolución Francesa? Libertad, fraternidad, igualdad. ¿Cómo es? Libertad, fraternidad e igualdad. Es el anhelo del ser humano. El ser humano anhela libertad, igualdad y que seamos hermanos, todos juntos, todos iguales, todos somos iguales. Pero ¿ha sido posible? No, siempre, en cada generación siempre hay ese desbalance, esa dificultad. Y una de las cosas que ha pasado y que está pasando en muchas partes, sucede en muchos lugares. Hoy, por ejemplo, son elecciones ¿en dónde? En México, y ellos están allá en la misma situación que nosotros estábamos hace un par de meses tal vez. Están eligiendo un camino o el otro, ¿cierto? Y en esas elecciones las personas están diciendo, yo estoy con tal partido porque ese sí es el partido de la libertad. Y los otros dicen, no, ese no es el partido de la libertad. Mi partido es el partido de la libertad. Y entonces, miren que en las elecciones en Colombia hubo una gran división, incluso en los hermanos en las iglesias. En las iglesias hubo personas que yo mismo tuve que tener mucho cuidado con lo que yo decía, porque yo me di cuenta que mis hermanos, algunos hermanos estaban con un candidato y otros estaban con el otro candidato, y entonces si yo les decía mi preferencia, me iban a mirar así como raro, cierto, como, ¿cómo se atreve usted a estar con ese candidato? Si mi candidato es mejor. Y yo veía eso en los hermanos y vi cómo ellos se fueron radicalizando, y no solo radicalizando, yo recibí correos en mi Facebook en que había unas expresiones que se salían de límites, en mi opinión. De límites, es decir, que había como una expresión de rabia, una expresión como de si usted no está con mi candidato, usted es mi enemigo. Y entonces eso me hizo pensar, tal vez por eso hice yo también este sermón, porque a veces nos radicalizamos tanto creyendo que un hombre va a traer finalmente la justicia al país. Y eso es dejar por fuera la historia del ser humano. El hombre no puede traer la libertad. El ser humano, ningún candidato traerá la libertad, ni la justicia, ni la igualdad, ni la fraternidad. Son ideales que el ser humano no ha alcanzado. El hombre sueña con plena, total justicia. Se imagina la justicia, pero a la hora de la verdad no hay ningún hombre que nos pueda ofrecer esa justicia total. Y pues a veces sí, uno dice, no, es que tal país, allá sí hay justicia. Y bueno, lo que pasa es que la historia hay que ir y ver por qué ellos han llegado allá, ¿no? Eso no fue gratis, fue a través de muchos sufrimientos y muchas desigualdades. A veces uno dice, ay, es que en Europa, tal país, pero vaya y estudie cómo fue la historia de ellos, cuántas desigualdades, cuánta opresión, cuántas guerras, cuántos homicidios hubo, cuánto tuvieron que aprender para finalmente llegar más o menos a donde están. Y bueno, el asunto es el siguiente: nosotros debemos tener cuidado a la hora de creer que son los hombres los que pueden traernos alguna paz, y tener cuidado con nuestro corazón, no dejarlo llenar de amargura, no dejarlo llenar de rabia, y no permitir que la política porque con todos los medios que tenemos ahora, se sabe de todo este tema de las noticias falsas que se usaron mucho en la política, se usan muchísimo, se usaron mucho en Estados Unidos, se usaron acá, seguramente se usan en México, en todo lugar se usan las noticias falsas. Y entonces uno comienza a recibir correos acerca de que el otro candidato hizo tal cosa horrible, horrible.
y por allá a los 3 días uno indagando o algo así, no, eso no era cierto, eso nunca pasó, eso no era así, desfigurado, mentiras, y uno dice, qué peligro este tema. Y a mí en estos días de lecciones vino a mi corazón unas escrituras, una escritura especialmente fuerte, directa, dice, maldito el hombre. Es que es violentísimo como dice. ¿Qué dice? No pongamos la esperanza en hombres y no peleemos por personas, no peleemos, no dividamos la iglesia por eso, porque nuestro presidente es ¿quién? ¿Quién es nuestro presidente? ¿Quién es nuestro rey? Él es nuestro presidente y rey, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, no nos debemos dejar dividir por personas. Miren que hoy, no sé si ustedes leyeron un artículo, salió en El Espectador, acerca de una de las candidatas cristianas muy, muy conocida. Y prácticamente, con todo respeto, pero eso es lo que dice en El Espectador, prácticamente la llaman voltearepas. Así la llamaron, ¿por qué? Porque es para donde el sol mejor alumbre, y le hicieron un seguimiento de su vida política a esta persona, le sacaron todos los cueritos al sol, y entonces, hermanos, a veces algunos votan y dicen, no, es que esa persona es la persona de Dios. Espérate, es una persona, es un ser humano con problemas, dificultades. Dios ama a esa persona, Dios dio su vida por esa persona, pero es un ser humano, no ponga su esperanza en un ser humano. Y cuando ponemos nuestra esperanza en seres humanos, nos pueden decepcionar, y muchos quedaron decepcionados cuando a esa persona tomó decisiones contrarias a todo lo que había dicho durante su carrera política. Ella mandó a cárcel a muchas personas que eran sus enemigos en ese momento y ahora está con ese partido. Y entonces no entienden. Y yo decía, la Escritura nos lo ha dicho muy claro. No ponga sus esperanzas en seres humanos, porque nuestro presidente es Cristo. Él es mi presidente, Él es mi Señor. Ahora, ¿quiere eso decir que no voy a votar? No, yo tengo una libertad y la tengo que ejercer, pero déjenme ser libres en mi opinión. Y ustedes sean libres en su opinión. La iglesia no es un partido político tampoco en el que el pastor se puede levantar y decir, ustedes votan por este candidato o si no los voto la iglesia. No, eso no es así. Es un derecho que las personas tienen y tienen que ejercerlo y tienen que mirar quién es el mejor candidato y punto. Y es algo privado, es personal y es privado, ¿sí? Y yo no puedo coartar, obligar, manipular a alguien para que vote como yo quiero. Muy bien, entonces este tema de la justicia está metido en una discusión fuertísima. El ser humano anhela la justicia, y ha habido revoluciones, ha habido mucha gente muerta, muchos reyes decapitados, porque aquí ¿a quién decapitaron? A un rey que se llamaba, creo, Luis XV, o 14 o 15, alguno de esos Luises murió en la revolución. Y también en la revolución rusa, cuando llegó el comunismo, hubo muchísima gente muerta, muchas personas murieron, porque otros tenían un concepto de justicia y ellos dijeron la justicia que vemos con el zar no es justicia, son injustos y entonces los vamos a matar. Y esa es otra cosa que yo oí en la universidad. Cuando estaba en la Universidad Nacional me tocó unos profesores súper requete comunistas y ellos bien clarito, me acuerdo, profes en clase, que nos decían a los estudiantes, para que haya una revolución exitosa, mucha gente tiene que morir. Y yo decía, ¡oh! ¿Cómo así? Sí, mucha gente tiene que morir. Es que está dentro del corazón de algunos que la justicia viene a través de que matamos la mitad de la población si es necesario. Y yo decía, ¿cómo así? A ver, no entiendo. O sea que arreglamos las cosas matando un poco de gente. Muy interesante, ¿no? Y por eso mucha gente terminó en las montañas matando gente, porque ellos creen que es matando gente cómo se trae la justicia. Temas impresionantes, ¿sí o no? Son temas
al menos de mi historia, y yo sé que de su historia también. Yo me acuerdo en el Camilo Torres, mis amigos tirando piedra, cerraban la séptima, la locura, ¿cierto? Porque estábamos con este deseo juvenil de traer justicia al mundo y que los opresores abajo. Y gracias a Dios, por la pura gracia de Dios, yo vine a la iglesia muy joven. Y yo veía todas estas cosas desde un paso atrás, y por la pura gracia y misericordia de Dios nunca alcé una piedra para tirársela a nadie. Pero me acuerdo muy bien después, cuando entré a la Universidad Nacional otra vez, y con todas las revueltas que había en la Universidad Nacional, yo me acuerdo que cuando aparecía piedra en la Universidad Nacional, yo decía, algo va a pasar hoy, hasta luego, los que se van. Yo me iba para mi casa y al preciso por la noche en las noticias, pedreas, cerrado, todos rotos, vidrios, bucetas detenidas, quemadas, cosas que pasaron en esa época de los años que antes de los 70, ¿no? Fueron años durísimos, y era la universidad donde yo estaba. Pero yo leía cuando aparecía, ¿de dónde sale piedra? Aparecía piedra en la Universidad Nacional, aparecía piedra, y yo decía, ¿de dónde? Pues uno no sabe cómo, uno no sabe de dónde, pero estoy seguro que debían llevarla en camiones, en alguna cosa, pero había piedra. A ver, ¿de dónde sale piedra? Alguien tenía que llevar la piedra, porque eso, la piedra no aparece de algún lado, ¿no? Muy bien, entonces en el ser humano hay este deseo de justicia, pero es un deseo humano. Y es un deseo que no es la justicia de Dios. Y hay una escritura que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Alguien sabe dónde está esa escritura? La podemos buscar tal vez en su celular. Sus celulares son inteligentes. Si usted tiene un celular, y si usted ha bajado su Biblia al celular, entonces entra a la Biblia y ahí hay un lugar donde hay una lupita, y ahí busca esa escritura. La ira de Dios no obra la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, toda cosa que se haga en esa ira y en esa rabia y en ese odio y en esa amargura, tal vez no es la justicia que Dios quiere. Y por eso, léelo duro, Martica, léelo muy fuerte, que todos lo oigamos. Dice, así de sencillo, la ira del hombre no obra la justicia divina, no. Entonces, todas estas revoluciones, aunque trajeron prosperidad, aunque trajeron nuevas formas de vivir, trajeron una nueva sociedad, ¿ustedes creen que Dios estaba de acuerdo con tanta matanza? Dios tenía el corazón triste. No quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la opresión que había, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tal vez no eran las maneras. Yo no voy a entrar a juzgar lo que ya pasó. Ya lo que pasó, pasó. Lo que pasó, es una canción, ¿no? Lo que pasó, pasó. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Pero es muy posible que a Dios le doliera el corazón de ver cómo el ser humano, en amargura y en ira, quiere traer una justicia que a su idea es lo que hay que hacer. Y entonces, cuando ustedes van a estudiar, por ejemplo, la Revolución Rusa, es impresionante la cantidad de gente que tuvo que morir de hambre cuando el Estado se apropió de los medios de producción de todo el mundo, les quitaron los medios de producción. Dicen que por lo menos 5 millones de personas murieron de hambre, de hambre. ¿Por qué? Porque había un señor que se llamaba Stalin, ¿sí? Y que dijo que la justicia era como él decía, como él creía que era. Y hay países que están en guerra civil porque unos tienen un concepto de justicia y otros tienen otro concepto de justicia. Y dicen,
La justicia es como yo la administro. Y el otro dice, no, 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 la justicia es como yo la voy a administrar. Y ahí se agarran entre ellos. Ese es el ser humano. Esa es la historia del ser humano. Y entonces traje solamente esa imagen, pero yo sé que ustedes entran a internet y ustedes buscan genocidio y van a aparecer imágenes terribles de lo que el ser humano ha hecho con el nombre de justicia, de ajusticiar, de traer justicia. Y hay pueblos que han destruido totalmente a otros pueblos, lo que se llama genocidios. Es decir, que se han organizado un poco de personas y asesinan millones de otros seres humanos porque ellos dicen, eso es justicia. Y los asesinan. Y hay en África una historia de unos Hutus y Tutsis. Los Tutsis en Ruanda, dos tribus de la misma nación, que una tribu asesina, quema, hace locuras destruyendo a otra tribu. Es algo impresionante como el ser humano es. Y cuando hablemos de Hitler también, él tenía un concepto de justicia y dijo, justicia es que mi pueblo, el pueblo ario, el pueblo blanco, el pueblo de mi raza, justicia es que ese pueblo esté sobre todos los pueblos y los demás a morir. Y razas como nosotros, que somos razas, el resultado de muchas mezclas. Los latinoamericanos somos el resultado de españoles, alemanes, franceses, ingleses, una cantidad de gente que vino acá y se mezcló con los indígenas y somos de toda clase de personas, una mezcla de cosas. Eso se ve en las familias. Por ejemplo, mi hermanita, mi hermana, mismo papá, misma mamá, mismo papá, lo aclaro, mismo papá, misma mamá. Y resultó de ojos verdes, blanca, y yo decía a mi mamá, a mí me tumbaron, a ver, ¿dónde están los ojos verdes? ¿No? Entonces, mi hermanita es toda bonita, ¿no? Y pues uno siempre quiere preguntar, ¿no? ¿Y si es del mismo papá? Pues sí, mi mamá dice que sí, o sea que, sí, o sea que no, si mi mamá dijera no, es que no, un desliz o algo así, no. Lo que pasa es que mi abuela era de ojos verdes también, blanca, y si uno va mirando, resulta que por allá en alguna parte hubo alguna mezcla de algún europeo con algún indígena y eso se produjo Entonces nosotros somos unas razas rarísimas, unas razas que todos vamos desde el negro hasta el mono, ¿cierto? Pero somos de acá, y todos los betweens, como dicen, todos los intermedios, pero para Hitler, nosotros éramos unas razas que no merecían existir. Imagínense, gracias a Dios, la justicia de Hitler no se impuso. O si no, nosotros seríamos hoy, imagínense cómo seríamos hoy bajo el imperio alemán. Seríamos pueblo de esclavos. Y tal vez, como él se propuso acabar con los judíos y con otras etnias y con otras minorías, tal vez él pudo haber determinado que su pueblo sería el pueblo que iba a poblar toda la tierra y que todos los demás pueblos debían perecer. Uno no sabe qué hubiera podido pasar, ¿no? Me estoy imaginando cosas. Pero ese es el ser humano, esa es la justicia del ser humano. Y que sabemos que el ser humano es malo y es capaz de hacer esto. Los seres humanos son terriblemente malos. Y cuando tienen una idea metida en su corazón y cuando ejercen la ira del hombre, que no es la justicia de Dios, entonces son capaces de hacer todas estas cosas. Y después en los tribunales internacionales, cuando los están juzgando, dicen, no, yo no soy malo, yo soy bueno. Lo que pasa es que yo estaba luchando por los ideales de mi pueblo. Porque ¿saben qué? Los malos nunca dicen que son malos, sino que tienen ideales. ¿Y cuántas veces en los juzgados internacionales ellos se defienden y dicen, por ejemplo,
los que exterminan a otras naciones, a otras etnias, a otros pueblos, dicen, no, es que era mi pueblo o el pueblo de ellos, o alguna excusa, porque así es el ser humano. El ser humano no admite que se haya equivocado o que sea asesino. No, muchas veces los asesinos se sienten benefactores de la humanidad. Así se presenta. Ese es el ser humano. Esa es la justicia del ser humano. Así que en Apocalipsis habla figurativamente de todos los que han sufrido opresión, especialmente los cristianos, todos los cristianos de todas las épocas que han sido perseguidos, muertos, asesinados, torturados. Y estamos ya entonces hacia el final de los tiempos y de una manera figurativa, todas esas voces de los cristianos y del pueblo de Dios se levanta ante Dios y clama y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que todos nosotros seamos perseguidos, muertos, asesinados y torturados? Porque los cristianos y el pueblo de Dios ha sido perseguido igual, ¿no? Hoy, pues aquí, por eso digo yo, gracias a Dios, tenemos un lugar donde nos podemos reunir, donde podemos ser cristianos, pero hay lugares donde no se puede ser cristiano. Hay lugares donde están en peligro, sabemos de esos lugares, donde los persiguen, donde les queman las iglesias, donde ser cristiano es de un riesgo altísimo. Y muchos que han muerto, las escrituras en Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y uno dice, a ver, Señor, no te entiendo. ¿Cómo así? El pueblo de Dios clamando, y él les dije, tranquilos, no han muerto los suficientes, van a morir otros más, esperen. Señor, no entiendo. Entonces la justicia de Dios es algo que a veces nos angustia porque no interviene a veces como quisiéramos, en el momento que quisiéramos. Y uno dice, Señor, ¿tú por qué te demoras? ¿Y tú por qué permites que tu pueblo sufra? ¿Y tú por qué permites mártires de aquellos que han creído en ti, que no han hecho nada malo, que están haciendo realmente lo que es bueno? ¿Y tú por qué permites que ellos sean asesinados y torturados? ¿Tú qué clase de Dios eres tú? ¿Y cuál es tu justicia? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque tenemos que confiar. Y Dios nos dice, ustedes tranquilos, ustedes descansen, ustedes tranquilos. ¿Por qué? Porque hay movimientos cristianos, se han levantado movimientos cristianos. En Latinoamérica se levantó un movimiento que era prácticamente izquierdista, un movimiento cristiano que abogaba por las revoluciones y por derrocar gobiernos y es eso lo que Dios quiere. ¿Quiere Dios que la iglesia sea un movimiento revolucionario, radical, que vamos a tumbar gente y a matar gente? Dios dice, no, ustedes tranquilos, ustedes calma, y van a morir más. Señor, muchas gracias. No, es como, y uno dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Así que por eso está esa escritura de Santiago 5. Y es la que vamos a ir a mirar. Les pido que por favor vayan a sus Biblias, a sus celulares, Santiago 5, y vamos a estudiar ese capítulo rápidamente, porque Santiago sabía lo que estaba pasando. Santiago veía su generación y era como la generación nuestra hoy, igual. La sociedad no ha cambiado porque el hombre no ha cambiado, el ser humano es igual. A pesar de todos los siglos que han pasado, el ser humano tiene los mismos problemas, las mismas debilidades, los mismos pecados. Y Santiago escribe así,
Vamos ahora, ricos, ustedes los ricos. Y está hablando de los opresores de su tiempo, de las industrias, digámoslo así, de su tiempo que oprimían. Hoy oímos de industrias que esclavizan, que producen por allá, digamos, un ejemplo, por allá en la China, en algún lugar, que usan las personas, no les pagan casi nada, los obligan a producir, los esclavizan. Y tal vez había cosas semejantes en el tiempo de Santiago. Y Santiago dice, ustedes ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Pero dice, ya no, vendrán. Futuro. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Pero uno iba y tenían sus mansiones y estaban ricos y todavía como que eso no venía, ¿no? Pero Santiago dice, esto es aparente, esto es solo aparente y es temporal. Esas riquezas suyas realmente están podridas. Vuestro oro y plata están enmohecidos. El oro no se enmohece, pero aquí dice que lo que venía para ellos era tan fuerte que aún el oro de ellos iba a sufrir deterioro, no iba a existir más. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, que ese es el ideal del rico, ¿no? Y si no nos cuidamos de todos nosotros, de cualquiera, comienza uno a pensar, a acumular para los años, cuando no, y que voy a tener más y más y más y más. Y ellos lo habían hecho así, ya tenían suficiente para el futuro. He aquí clama el jornal de los obreros. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Cómo se habían hecho ricos? Oprimiendo, esclavizando, engañando a los obreros, robando a los obreros, no pagándoles sus salarios, prometiéndoles una cosa y diciéndoles otra. Lo mismo que pasa hoy, ¿o no? ¿No es igual? Es igual. Y por eso hay tantas protestas y por eso la gente busca la justicia, porque hay ricos que se hacen ricos a través de la injusticia, de tumbar, de robar, de estafar, de mentir. Y ellos, estos ricos del tiempo de Santiago, habían hecho eso. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. ¿Qué estaba pasando con ellos? Con todos los oprimidos, ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo, Señor, mire, a lo mejor no eran ni cristianos tal vez, pero buscaban justicia. Estaban en ese clamor, mire, me tumbaron, me robaron, me quitaron la cesantía, me borraron del sistema, ya no tengo pensión, o alguna cosa de esas. Y entonces los tumbaban, los robaban y había un clamor general en esa sociedad. ¿Y qué dice la Escritura? Santiago, ¿qué dice? Que Dios había oído ese clamor. Aunque no eran tal vez todos cristianos los que estaban siendo esclavizados, pero Dios oyó el clamor de la gente. Y eso me llama mucho la atención. Muchos esclavos hoy en todo lugar del mundo que claman por justicia. Dios ha oído su clamor. Y Dios promete que Él va a traer un mundo en que eso terminará. Dios oye el clamor de todo esclavo en el mundo. Dios oye, aunque no conozcan a Dios, de alguna manera Dios ve el sufrimiento de la gente y dice, no va más, eso no va a ir más. Y eso es lo que escribe Santiago. Dice, y los clamores, el clamor de los que habían cegados, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Y por qué dice el Señor de los ejércitos? ¿Por qué? Porque habla de un Dios conquistador, un Dios que por más grande que sean los opresores y por más importantes que sean y muy ricos que sean, Dios es un Dios de batallas victorioso. No hay nadie le podrá resistir
Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. ¿Qué es una persona disoluta? Una persona disoluta es una persona que usa su capital, sus bienes, para darse gusto en los placeres de la carne. Todo placer de la carne, toda cosa que se imaginen, ellos lo hacían. Así que todas sus riquezas las usaban para darse placeres que no son lícitos, es decir, con cosas inmorales, todo tipo de locuras, todo tipo de cosas que ustedes se imaginan, habrán visto en algunas películas de lo que hacen los ricos y los que hacen los exitosos, toda clase de maldad. Así eran esas personas. Entonces, por un lado, esclavizaban y era para gastar en su placer y en sus vidas disolutas. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Y aquí la versión que leyó Paulita es muy buena, porque dice, es como ustedes son como ganado que están gorditos, listos para el día del sacrificio. Así es lo que dice ahí Santiago. Ustedes están engordando porque les va a llegar el día en que ustedes van a recibir el castigo. Habéis condenado y dado muerte al justo. ¿Y qué hace el justo? No hace resistencia. Y entonces aquí es donde vienen algunos que dicen, no, esto no está bien, tenemos que armar una revolución, tenemos que tomar las armas porque la gente no nos va a dar la justicia como la merecemos, sino tenemos que ir y tomarla por nuestras propias manos. Ese es el peligro que siempre ha existido. Y esa es la carta que escribe Santiago y nos dice qué debemos hacer ante la injusticia. ¿Quiere decir que no vamos a hacer nada? No. Pero nos dice cuál es nuestra actitud. Por tanto, hermanos, versículo 7, tened, ¿qué nos dice? Nos dice, tengan paciencia. Tranquilos que van a morir más. Y a uno le da angustia eso. Le da angustia, ¿sí o no? Le da a uno angustia. Ahora, como cristianos tenemos que usar todos los derechos que hemos logrado y que la sociedad ha logrado. Y usar todos los canales legales para lograr que haya cierta justicia. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón. No hacerlo con iras ni con deseos de matar a nadie, ni mucho menos. Y cuando veamos ya que no se puede, no se puede. Y tranquilos. Dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y por qué nos dice hasta la venida del Señor? Porque Santiago sabía que esto no iba a parar nunca, sino hasta la venida del Señor. Así que si alguno cree que nosotros o la sociedad va a traer justicia, la Escritura dice, no va a haber justicia, lo siento, no va a haber justicia. Ningún candidato la va a traer, ni uno ni el otro, no, ninguno va a traer justicia. De pronto se vive un poquito mejor con alguno, pero la justicia, como Dios la quiere, no va a venir. ¿Cuándo va a venir? Dice Santiago. Hasta la venida del Señor. Y eso nos pone en una circunstancia como de rabia también, porque uno dice, no, pero ¿cómo así que nos vamos a aguantar esta situación? Ahora, Pablo lo dejó claro en algunas partes, dijo, si tú eres esclavo y puedes liberarte, hazlo, ¿cierto? Hay escrituras donde Pablo dejó bien claro, si tú eres esclavo y te puedes liberar, hazlo. Pero recuerda que eres esclavo del Señor. Y si tú eres libre, esclavo eres del Señor. Y si tú eres esclavo, libre eres en el Señor. Eso es lo que dice Pablo. Muy bien. Dice así entonces, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando y noten cuántas veces habla de paciencia, ya va una, ahora vamos a ver otra, dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, 3 veces, paciencia.
Tened paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis, no os quejéis. Aquí esta parte es que, ¿saben qué? No solamente afuera estaba el problema, algunos de estos ricos se habían convertido y todavía traían esa mentalidad y entraron a la iglesia y tenían esta mentalidad de explotar. Y habían hermanos en la iglesia. Y entonces a otros decían, pero este es un hermano y como que nos está explotando. Y habían quejas. Y Santiago dijo, tranquilos, tranquilos, ¿no? Muy bien, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia. Pero parece que Job no era paciencia, sino era perseverante, perseverar. Así que no la voy a leer toda por causa del tiempo, pero lo que nos dice Santiago es que nosotros, versículo 12, sobre todo, hermanos míos, no juréis, no hagan proclamaciones de que nos vamos a vengar, hermano, nos vamos, lo juro que... Sino, no, tranquilos, tranquilos, ustedes hagan las cosas bien. Y nos dice más adelante, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguno que está sufriendo la opresión, la dificultad, los problemas, las necesidades? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, únjanlo, oren por él. Confesaos vuestras ofensas unos con otros. Y habla de Elías. Y Elías, ¿saben por qué Elías está acá? Porque Elías vivió en el tiempo de un rey malo, perverso e injusto. ¿Cómo se llamaba ese rey? Acab. Y ese hombre era malo. Y era más mala Jezabel, ¿no? La Jezabel era una muchacha de esas terribles. Y no, parece que era bien churra. Porque sí, dice que era bonita, ¿no? Y era muy linda. Pero entonces usaba todas sus artimañas de mujer para poner a la Acab a hacer todo tipo de locuras. Y lo manejaba así, ¿no? Lo manejaba. Pero ponen aquí a Elías también porque él lo que hizo en ese tiempo fue orar. Y oró y Dios cerró los cielos por 3 años. Y entonces nos dice el poder de la oración para todos los que por alguna circunstancia pasamos por dificultades, por reinos opresivos como el de Acab, por circunstancias absolutamente injustas y malévolas. Dios oye nuestras oraciones, Dios oye nuestro clamor y nos dice, tranquilos, esperen, yo voy a venir, voy a traer la justicia. Y hay una escritura que nos habla un poquito ya algo que debía haber mencionado antes, que dice, la justicia de Dios ha comenzado ya por la iglesia. Que la justicia de Dios es distinta a lo que nos imaginamos. La justicia de Dios implica enseñanza, disciplina, transformación. La justicia de Dios es una justicia que cuando llega al injusto le dice, venga para acá, tú eres injusto, tienes que aprender la justicia mía, ¿estás dispuesto? Y si la persona está dispuesta, Dios le da la oportunidad de que se arrepienta y cambie y comience a funcionar según Dios. Le da la oportunidad de ser justo según la justicia de Dios. Y hoy hablamos del tema, pero no entramos. ¿Qué es la justicia de Dios? Imagínense, nos queda tema. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es lo justo según Dios? Pero Dios nos enseña. ¿Y saben qué es lo que Dios nos enseña? Lo que nosotros hoy estamos recibiendo en las Escrituras es el tratamiento de Dios para que sepamos qué es justo. ¿Qué es lo justo? Viviendo en la iglesia, reuniéndonos, aprendiendo de Dios, es como aprendemos qué es lo justo. Dios nos manda reunirnos para aprender la justicia de Dios. Así que, hermanos, Dios es un Dios justo. Él va a venir pronto, nos dice tranquilos, tranquilos, yo estoy obrando en el mundo, va a llegar el día, no se preocupen,
Yo soy Dios justo y traeré mi justicia. Señor, te damos gracias. Cómo pasa el tiempo tan rápido, Señor, y hay tanto que hablar acerca de tu justicia. Hoy solamente hemos hecho como una introducción a ese tema, pero te damos gracias, Señor, que tú eres Dios justo y que tú nos dices que nosotros no nos debemos revelar o traer nuestra propia justicia y traer nuestra propia venganza, sino que tú eres Dios que traerás tu juicio, que tú eres quien te encargarás de todos los malos e injustos, que tú te encargarás de todo sistema injusto, de toda persona injusta, de todo malo y de todo perverso. Y nos enseñas que nosotros debemos hacer lo que es bueno mientras que tú vienes y que debemos hacerle el bien incluso a nuestros enemigos, a los injustos enemigos, y que tú nos dices que lo hagamos así, que esperemos en ti, y que si haciéndoles el bien a los injustos aún así nos matan o nos persiguen, tú dices tranquilo, espera, espera. Así que ayúdanos a tener fe, Señor. Esto es muy difícil, tener fe, pero tú tienes un sistema, un reino eterno, tú tienes un plan maravilloso con nosotros. Ayúdanos a creerte, a tener paciencia, a esperar en ti. Señor, cuida nuestro corazón de seguir hombres, de poner nuestra esperanza en hombres y en sistemas del mundo. Ayúdanos a esperar en ti. Te lo pedimos a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, bendícelos con todas tus bendiciones, Señor. Bendice a mis hermanos y ayúdalos en paciencia en las cosas que puedan pasar en su vida, en las injusticias de su vida, en el maltrato que hayan podido recibir, en negocios que fueron estafados, en cosas que fueron engañados, Señor, que ellos estén tranquilos en ti, que tú eres Rey justo, tú traerás tu justicia. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.